Bienvenidos a este canal llamado Yo Te Lo Platico, donde te compartimos la vida y obra de los escritores más famosos de México y del mundo. Y para finalizar el año, esta vez les compartimos El Niño Estrella de Oscar Wilde. Vamos a comenzar. El Niño Estrella. Érase una vez dos pobres leñadores que regresaban a casa a través de un gran bosque de pinos. Era invierno y una noche de frío amargo. La nieve cubría espesa el suelo y las ramas de los árboles. La helada hacía crujir las pequeñas ramitas a cada lado de su paso, y cuando llegaron al torrente de la montaña, ella estaba colgando inmóvil en el aire, pues el rey del hielo la había besado. Era tan frío que incluso los animales y los pájaros no sabían qué pensar al respecto. Gruñó el lobo, mientras cojeaba a través de los matorrales con su cola entre las patas. «Este tiempo es absolutamente monstruoso. ¿Por qué no se encarga el gobierno de ello?» Trinaron los verderones. «La vieja tierra está muerta y la han tendido en su sudario blanco. La tierra va a casarse y este es su vestido de novia», susurraron las tórtolas entre ellas. Sus pequeñitos pies rosados estaban completamente congelados, pero sintieron que era su deber tomar una visión romántica de la situación. «¡Tonterías!», gruñó el lobo. «Os digo que es toda culpa del gobierno, y si no me creéis, os comeré». El lobo tenía una mente completamente práctica y nunca le faltaba un buen argumento. «Bueno, por mi parte», dijo el pájaro carpintero, quien era un filósofo nato, «no me importa un ápice las explicaciones. Si algo es así, y actualmente hace un frío terrible». Terrible frío, ciertamente lo era. Las pequeñas ardillas que vivían dentro del alto pino se frotaban mutuamente las narices para mantenerse calientes, y los conejos se acurrucaban en sus madrigueras y no se atrevían siquiera a asomarse afuera. Los únicos que parecían disfrutarlo eran los grandes búhos cornudos. Sus plumas estaban completamente rígidas con la escarcha, pero no les importaba, y giraban sus grandes ojos amarillos y se llamaban unos a otros a través del bosque. «Tuwi, tuwu, tuwi, tuwi. ¡Qué tiempo tan delicioso estamos teniendo!». Avanzando, iban los dos leñadores, soplando enérgicamente sobre sus dedos y estampando con sus enormes botas con clavos de hierro sobre la nieve compacta. Una vez se hundieron en un profundo montón de nieve y salieron tan blancos como los molineros cuando las piedras están moliendo. Otra vez resbalaron en el hielo liso y duro, donde el agua del pantano estaba congelada, y sus fardos se cayeron de sus ataduras, y tuvieron que recogerlos y atarlos de nuevo. Y una vez pensaron que habían perdido el camino, y un gran terror se apoderó de ellos, pues sabían que la nieve es cruel con aquellos que duermen en sus brazos. Pero pusieron su confianza en el buen San Martín, que vela por todos los viajeros, y retrasaron sus pasos. Avanzaron con cuidado, y al fin alcanzaron las afueras del bosque, y vieron, allá abajo en el valle, las luces del pueblo en el que vivían. Tan alegres estaban por su liberación que se rieron en voz alta, y la tierra les pareció como una flor de plata, y la luna como una flor de oro. Sin embargo, después de que se rieron, se entristecieron, pues recordaron su pobreza, y uno de ellos dijo al otro: «¿Por qué nos alegramos, viendo que la vida es para los ricos y no para tales pobres como nosotros? Mejor hubiera sido que muriéramos en el frío, allá en el bosque, o que alguna bestia salvaje nos hubiera atacado y matado». «Verdaderamente», respondió su compañero, «mucho se da a algunos y poco se da a otros.
La injusticia ha repartido el mundo, ni hay división igual de nada salvo el dolor. Pero mientras se lamentaban de su miseria el uno y el otro, ocurrió una cosa extraña. Cayó del cielo una estrella muy brillante y hermosa. Se deslizó por el lado del cielo, pasando por las otras estrellas en su curso, y mientras la observaban maravillados, les pareció que se hundía detrás de un grupo de sauces que estaban cerca de un pequeño redil para ovejas, a no más de un tiro de piedra. «¡Vaya! Ahí hay un garfio de oro para quien lo encuentre», gritaron y se pusieron a correr tan ansiosos por llegar a ese lugar. Y uno de ellos corrió más rápido que su compañero y lo superó, y se abrió paso a través de los sauces y salió al otro lado, y, he aquí, había realmente algo de oro yaciendo sobre la nieve blanca. Así que se apresuró hacia ello y, agachándose, colocó sus manos sobre ello. Era una capa de tejido de oro, curiosamente trabajada con estrellas y envuelta en muchos pliegues, y gritó a su compañero que había encontrado el tesoro que había caído del cielo. Y cuando su compañero llegó, se sentaron en la nieve y aflojaron los pliegues de la capa para que pudieran dividir las piezas de oro. Pero no había en ella oro ni plata, ni de hecho tesoro de ningún tipo, sino solo un pequeño niño que estaba dormido. Y uno de ellos dijo al otro: «Este es un amargo final para nuestra esperanza. Ni tenemos ninguna buena fortuna, pues ¿qué provecho tiene un niño para un hombre? Dejémoslo aquí y sigamos nuestro camino, viendo que somos hombres pobres y tenemos hijos propios cuyo pan no podemos dar a otro». Pero su compañero le respondió: «No. Sería una mala acción dejar al niño perecer aquí en la nieve, y aunque soy tan pobre como tú, tengo muchas bocas que alimentar y poco en la olla, pero aún así lo llevaré a casa conmigo y mi esposa se hará cargo de él». Con mucha ternura tomó el niño, envolvió la capa alrededor de él para protegerlo del duro frío y se dirigió colina abajo hacia el pueblo, mientras su compañero se maravillaba con mucho de su insensatez y suavidad de corazón. Y cuando llegaron al pueblo, su compañero le dijo: «Tú tienes al niño, por lo tanto, dame la capa, pues es justo que compartamos». Pero él le respondió: «No, pues la capa no es ni mía ni tuya, sino solo del niño». Y le deseó buena suerte. Se fue a su casa y llamó a la puerta. Cuando su esposa abrió la puerta y vio que su marido estaba sano y salvo, lo rodeó con sus brazos y lo besó, y tomó de su espalda el haz de leña y le sacudió la nieve de las botas y le pidió que entrara. Pero él le dijo: «He encontrado algo en el bosque y te lo he traído para que lo cuides». Y no se movió del umbral. «¿Qué es?», ella gritó. «Muéstramelo, pues la casa está vacía y necesitamos muchas cosas». Y él echó la capa hacia atrás y le mostró al niño dormido. «¡Ay, buen hombre!», murmuró ella. «¿No tenemos ya hijos propios? ¿Que tienes que traer a un niño a sentarse junto con nosotros? ¿Cómo lo vamos a cuidar?». Estaba enfadada contra él. «No, sino que es un niño estrella», él respondió, y le contó la extraña manera de encontrarlo. Pero ella no se dejó apaciguar. Se burló de él y habló con enojo y gritó: «Nuestros hijos carecen de pan. ¿Cómo vamos a alimentar a otro? ¿Y quién se preocupa por ti o por mí? ¿Quién nos da de comer?». Pero él respondió: «Dios se preocupa por todos, inclusive por los gorriones, y los alimenta». «Ay, ¿no mueren acaso de hambre los gorriones en invierno?», ella preguntó. «¿Y no es acaso ahora invierno?». El hombre no respondió nada, pero no se movió del umbral. Y un viento amargo del bosque entró por la puerta abierta y la hizo temblar,
y ella tiritó y le dijo: «¿No cerrarás la puerta? Entra un viento amargo en la casa y tengo frío». «¿No entra siempre un viento amargo en una casa donde el corazón es duro?», él preguntó. Y la mujer no le respondió nada. Se acercó más al fuego y después de un tiempo se volvió y lo miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y él entró rápidamente y colocó al niño en sus brazos, y ella lo besó y lo acostó en una pequeña cama donde yacía el más joven de sus propios hijos. Y al día siguiente, el leñador tomó la curiosa capa de oro y la colocó en un gran cofre, y una cadena de ámbar que estaba alrededor del cuello del niño. Su esposa la tomó y la puso en el cofre también. Así, el niño estrella fue criado con los hijos del leñador, y se sentó en la misma mesa con ellos, y fue su compañero de juegos, y cada año se volvía más hermoso de mirar, de modo que todos los que vivían en el pueblo se llenaban de asombro, pues mientras ellos eran morenos y de cabello negro, él era blanco y delicado como marfil aserrado, y sus rizos eran como los anillos del narciso. Sus labios también eran como los pétalos de una flor roja, y sus ojos como violetas junto a un río de agua pura, y su cuerpo como el narciso de un campo donde el segador no viene. Sin embargo, su belleza le acarreó el mal, pues se volvió orgulloso, cruel y egoísta. A los hijos del leñador y a los demás niños del pueblo los despreciaba, diciendo que eran de linaje bajo, mientras que él era noble, al haber surgido de una estrella, y se hizo amo sobre ellos, llamándolos sus sirvientes. No tenía piedad de los pobres ni de aquellos que eran ciegos o lisiados o de alguna manera afligidos, sino que les lanzaba piedras y los expulsaba del camino y les ordenaba mendigar su pan en otro lugar, de modo que nadie, salvo los proscritos, volvían 2 veces a ese pueblo a pedir limosna. De hecho, estaba enamorado de la belleza y se burlaba de los débiles y desfavorecidos, y se reía de ellos, y asimismo se amaba. Y en verano, cuando los vientos estaban calmos, se acostaría junto al pozo en el huerto del sacerdote y miraría hacia abajo al milagro de su propio rostro, y reiría por el placer que tenía en su hermosura. A menudo el leñador y su esposa le reprendían y decían: «No te tratamos como tú tratas a aquellos que están desolados y no tienen quien los socorra. ¿Por qué eres tan cruel con todos los que necesitan piedad?». A menudo el viejo sacerdote lo llamaba y buscaba enseñarle el amor por las cosas vivas, diciéndole: «La mosca es tu hermana, no le hagas daño. Los pájaros salvajes que vagan por el bosque tienen su libertad, no los atrapes para tu placer. Dios hizo al gusano ciego y al topo, y cada uno tiene su lugar. ¿Quién eres tú para traer dolor al mundo de Dios?». Pero el niño estrella no hacía caso de sus palabras, sino que fruncía el ceño y se burlaba, y volvía con sus compañeros y los lideraba. Y sus compañeros lo seguían, pues era bello y rápido de pie, y podía bailar y tocar la flauta y hacer música, y donde quiera que el niño estrella los llevaba, ellos lo seguían, y lo que el niño estrella les ordenaba, ellos lo hacían. Y cuando con una caña lastimaba un pobre topo, ellos reían, y cuando lanzaba piedras al leproso, también reían. Y en todas las cosas los gobernaba, y se volvieron duros de corazón, igual que él. Un día pasó por el pueblo una pobre mujer mendiga. Sus ropas estaban rotas y andrajosas, y sus pies sangraban por el áspero camino por el que había viajado. Estaba en muy mal estado. Se sentía muy cansada, así que se sentó bajo un castaño para descansar. Pero cuando el niño estrella la vio, dijo a sus compañeros: «Mirad,
Allí se sienta una repugnante mendiga bajo ese árbol bello y de hojas verdes. Venid, vamos a expulsarla de aquí, pues es fea y de mal aspecto. Así que se acercó y le lanzó piedras y se burló de ella, y ella lo miró con terror en sus ojos, sin apartar su mirada de él. Y cuando el leñador, que estaba partiendo leña en un solar cercano, vio lo que el niño Estrella estaba haciendo, corrió hacia él y lo reprendió, y le dijo: «Seguramente eres duro de corazón y no conoces la misericordia. ¿Qué mal te ha hecho esta pobre mujer para que la trates de esa manera?». Y el niño Estrella se puso rojo de ira y golpeó el suelo con su pie, diciendo: «¿Quién eres tú para cuestionarme de lo que hago? No soy tu hijo, no tengo que hacer tu voluntad». «Hablas verdad», respondió el leñador, «pero aún así te mostré piedad cuando te encontré en el bosque». Y cuando la mujer escuchó esas palabras, dio un fuerte grito y cayó desmayada. El leñador la llevó a su propia casa y su esposa la cuidó. Cuando ella despertó del desmayo, le pusieron carne y bebida delante de ella y le pidieron que se confortara. Pero ella no quiso ni comer ni beber. Solamente le preguntó al leñador: «¿Acaso dijiste que el niño fue encontrado en el bosque? ¿No ha sido desde esto 10 años atrás?». Y el leñador respondió: «Sí, fue en el bosque donde lo encontré y hoy se cumplen 10 años desde aquel día». «¿Y qué señales encontraste en él?». Ella gritó: «¿Acaso llevaba sobre su cuello una cadena de ámbar? ¿Acaso estaba envuelto en una capa de tejido de oro bordado con estrellas?». «Así es», dijo el leñador, «fue tal como dices». Y sacó la capa y la cadena de ámbar del cofre donde yacían y se los mostró. Y cuando ella los vio, lloró de alegría y dijo: «Es mi pequeño hijo, a quien perdí en el bosque. Te ruego que lo llames rápidamente, pues en su búsqueda he vagado por todo el mundo». Así que el leñador y su esposa salieron y llamaron al niño Estrella y le dijeron: «Entra en la casa y allí encontrarás a tu madre, que te espera». Así que él corrió adentro, lleno de maravilla y gran alegría. Pero cuando vio a quién lo esperaba, se rió con desdén y dijo: «¿Qué? ¿Dónde está mi madre? Pues no veo a nadie aquí más que esta vil mendiga». Y la mujer le respondió: «Yo soy tu madre». «Estás loca al decir eso», gritó el niño Estrella con ira. «No soy tu hijo, pues eres una mendiga fea y andrajosa. Por lo tanto, vete de aquí y no dejes que vea tu rostro desagradable nunca más». «No, pero tú eres en verdad mi pequeño hijo, a quien di a luz en el bosque». Ella lloró y cayó de rodillas, extendiendo sus brazos hacia él. «Los ladrones te robaron de mí y te dejaron morir», murmuró, «pero te reconocí cuando te vi y también he reconocido las señales, la capa de tejido dorado y la cadena de ámbar. Por lo tanto, te ruego que vengas conmigo, pues he vagado por todo el mundo en busca de ti. Ven conmigo, hijo mío, pues necesito de tu amor». Pero el niño Estrella no se movió de su lugar, sino que cerró las puertas de su corazón contra ella. Ni se oyó ningún sonido salvo el sonido de la mujer llorando de dolor. Y al final él le habló, y su voz era dura y amarga. «Si en verdad eres mi madre», dijo, «hubiera sido mejor que te hubieras quedado lejos y no vinieras aquí para avergonzarme, viendo que yo pensaba que era hijo de alguna estrella y no el hijo de una mendiga, como me dices que soy. Por lo tanto, vete de aquí y que no te vea nunca más». «Ay, hijo mío», ella lloró, «¿no me darás un beso antes de irme? Pues he sufrido mucho para encontrarte». «No», dijo el niño Estrella, «pero eres demasiado repugnante para mirar y preferiría 1000 veces besar a la víbora o a un sapo que a ti».
Así que la mujer se levantó y se fue al bosque llorando amargamente. Y cuando el niño estrella vio que se había ido, se alegró y corrió de vuelta a sus compañeros de juego para poder jugar con ellos. Pero cuando lo vieron venir, se burlaron de él y dijeron: «Vaya, tú eres tan repugnante como el sapo y tan despreciable como la víbora. Vete de aquí, pues no toleraremos que juegues con nosotros». Y lo echaron del jardín. Y el niño estrella frunció el ceño y se dijo a sí mismo: «¿Qué es esto que me dicen? Ya sé, iré al pozo de agua y me miraré en él, y él me dirá de mi belleza». Así que fue al pozo de agua y se miró en él, y he aquí, su rostro era como el rostro de un sapo, y su cuerpo estaba sellado como una víbora. Y se tiró al suelo sobre la hierba y lloró, y dijo para sí: «Seguramente esto me ha sobrevenido a causa de mi pecado, pues he negado a mi madre y la he echado, y he sido orgulloso y cruel con ella. Por lo tanto, iré y la buscaré por todo el mundo y no descansaré hasta que la haya encontrado». Entonces vino a él la pequeña hija del leñador y puso su mano sobre su hombro y dijo: «¿Qué importa si has perdido tu hermosura? Quédate con nosotros y no me burlaré de ti». Y él le dijo: «No, he sido muy cruel con mi madre y como castigo este mal me ha sido enviado. Por lo tanto, debo irme de aquí y vagar por el mundo hasta encontrarla y que ella me dé su perdón». Así que huyó al bosque y llamó a su madre para que viniera a él, pero no hubo respuesta. Todo el día la llamó y cuando el sol se puso, se acostó a dormir sobre un lecho de hojas, y los pájaros y los animales huyeron de él, pues recordaban su crueldad. De manera que estaba solo, salvo por el sapo que lo miraba y la lenta víbora que pasaba arrastrándose. Y por la mañana se levantó, arrancó algunas bayas amargas de los árboles y las comió, y tomó su camino a través del bosque. Iba llorando amargamente, y de todo lo que encontraba, hacía la pregunta de si acaso habían visto a su madre. Le dijo al topo: «Tú puedes ir bajo la tierra, dime, ¿está mi madre allí?». Y el topo respondió: «Cegaste mis ojos, ¿cómo podría yo saberlo?». Entonces preguntó al jilguero: «Tú puedes volar sobre las copas de los altos árboles y puedes ver el mundo entero. Dime, ¿puedes ver a mi madre?». Y el jilguero respondió: «Has cortado mis alas por tu placer, ¿cómo podría yo volar?». Y al pequeño ardilla, que vivía en el árbol de abeto y estaba solo, le dijo: «¿Dónde está mi madre?». Y la ardilla respondió: «Tú has matado a la mía, ¿buscas matar a la tuya también?». Y el niño estrella lloró y bajó su cabeza y pidió perdón a las cosas de Dios. Siguió adelante por el bosque buscando a la mujer mendiga, y al tercer día llegó al otro lado del bosque y descendió a la llanura. Y cuando pasó por los pueblos, los niños se burlaron de él y le lanzaron piedras, y los campesinos no le permitieron ni siquiera dormir en los establos por temor a que trajera moho al maíz almacenado. Era tan repugnante su aspecto que los hombres no tuvieron otra que ahuyentarlo, y no había nadie que tuviera piedad de él. Tampoco podía encontrar en ninguna parte a la mujer mendiga que era su madre. Y así empezó a vagar durante largo tiempo por el mundo. A menudo parecía verla en el camino frente a él
y la llamaba, y corría tras ella, hasta que los pedregosos caminos le hacían sangrar los pies. Pero no lograba alcanzarla, y aquellos que vivían junto al camino siempre negaban haberla visto, o a alguien parecido a ella, y se burlaban de su dolor. Durante el espacio de 3 años vagó por el mundo, y en el mundo no había ni amor, ni bondad, ni caridad para él. Pero era el mundo tal y como él había hecho para sí mismo en los días de su gran orgullo. Y una tarde llegó a la puerta de una ciudad fuertemente amurallada que estaba junto a un río, y cansado y con los pies doloridos como estaba, intentó entrar. Pero los soldados que estaban de guardia cruzaron sus alabardas en la entrada y le dijeron rudamente: «¿Cuál es tu negocio en la ciudad?». «Estoy buscando a mi madre», respondió, «y os ruego que me permitáis pasar, pues puede ser que ella esté allá dentro». Pero se burlaron de él, y uno de ellos, que tenía una barba negra, puso su escudo a un lado y gritó: «De verdad, tu madre no estará contenta cuando te vea, pues eres más feo que el sapo del pantano o la víbora que se arrastra en el fango. Vete de aquí de una vez por todas. Ya te dijimos que tu madre no vive en esta ciudad». Y otro, que sostenía una bandera amarilla en su mano, le dijo: «¿Quién es tu madre? ¿Y por qué la buscas?». Y él respondió: «Mi madre es una mendiga como yo y la he tratado mal, y os ruego que me permitáis pasar para que ella pueda darme su perdón, si es que se encuentra en esta ciudad». Pero no quisieron y lo picaron con sus lanzas. Y mientras se alejaba llorando, uno cuya armadura estaba incrustada con flores doradas y en cuyo casco se posaba un león con alas, se acercó e hizo preguntas a los soldados sobre quién había buscado entrar, y le dijeron: «Es un mendigo y el hijo de una mendiga, y lo hemos ahuyentado». «¡No!», él gritó riendo, «pero lo venderemos como esclavo, y su precio será el de un cuenco de vino dulce». Y un hombre viejo y de semblante malvado que pasaba por allí, gritó y dijo: «¡Lo compraré por ese precio!». Y cuando había pagado el precio, tomó al niño estrella de la mano y lo llevó dentro de la ciudad. Y después de haber pasado por muchas calles, llegaron a una pequeña puerta que estaba en una pared cubierta por un árbol de granada. Y el viejo tocó la puerta con un anillo de jaspe grabado y se abrió. Y bajaron 5 escalones de bronce hacia un jardín lleno de amapolas negras y jarras verdes de arcilla quemada. Y el viejo sacó entonces de su turbante una bufanda de seda estampada, y con ella vendó los ojos del niño estrella, y lo llevó delante de él. Y cuando le quitaron la bufanda de los ojos, el niño estrella se encontró en un calabozo que estaba iluminado por una linterna de cuerno. Y el anciano le puso delante un poco de pan mohoso en un plato y dijo: «Come», y algo de agua salobre en una copa y dijo: «Bebe». Y cuando había comido y bebido, el anciano salió, cerrando la puerta detrás de él y asegurándola con una cadena de hierro. Al día siguiente, el anciano, que era en verdad el más sutil de los magos de Libia y había aprendido su arte de uno que habitaba en las tumbas del Nilo, entró a verlo y frunció el ceño y le dijo: «En un bosque cercano a la puerta de esta ciudad hay 3 piezas de oro,
Una es de oro blanco, otra es de oro amarillo, y el oro de la tercera es rojo. Hoy debes traerme la pieza de oro blanco, y si no la traes de vuelta, te golpearé con 100 azotes. Vete rápido, y al atardecer te estaré esperando en la puerta del jardín. Asegúrate de traer el oro blanco o te irá muy mal, pues eres mi esclavo, y te he comprado por el precio de un cuenco de vino dulce. Y vendó los ojos del niño estrella con la bufanda de seda estampada, y lo condujo a través de la casa, y a través del jardín de amapolas, y subió los 5 escalones de bronce, y habiendo abierto la pequeña puerta con su anillo, lo puso en la calle. Y el niño estrella salió de la puerta de la ciudad, y llegó al bosque del cual el mago le había hablado. Ahora bien, este bosque era muy hermoso de ver desde afuera y parecía lleno de pájaros cantores y de flores de dulce aroma. Y el niño estrella entró en él con gusto. Sin embargo, su belleza poco le aprovechó, pues donde quiera que iba, duras zarzas y espinas surgían del suelo y lo rodeaban, y malas ortigas lo picaban. Y el cardo lo pinchaba con sus dagas, de modo que estaba en gran angustia. Tampoco pudo encontrar en ninguna parte la pieza de oro blanco de la que el mago había hablado, aunque la buscó desde la mañana hasta el mediodía y desde el mediodía hasta el atardecer. Y al atardecer puso su rostro hacia casa, llorando amargamente, pues sabía qué destino le esperaba. Pero cuando había llegado a las afueras del bosque, oyó desde un matorral un grito como de alguien en dolor, y olvidando su propio pesar, corrió hacia el lugar y vio allí a una pequeña liebre atrapada en una trampa que algún cazador había puesto para ella. Y el niño estrella tuvo piedad de ella, y la liberó y le dijo: yo mismo soy un esclavo, pero aún así puedo darte tu libertad. Y la liebre le respondió y dijo: ciertamente me has dado libertad, ¿y qué es lo que te daré yo a cambio? Y el niño estrella le contestó: estoy buscando una pieza de oro blanco, pero en ninguna parte puedo encontrarla. Es que si no la llevo a mi amo, me golpeará. Ven conmigo, dijo la liebre, y te llevaré a ella, pues sé dónde está escondida y para qué propósito. Así que el niño estrella fue con la liebre. Y he aquí, en la hendidura de un gran roble, vio la pieza de oro blanco que estaba buscando. Y se llenó de alegría, y la cogió y dijo a la liebre: el servicio que te hice, tú me lo has devuelto muchas veces, y la bondad que te mostré, tú la has pagado 100 veces. No, respondió la liebre, es que como tú trataste conmigo, así traté contigo. Y se alejó corriendo rápidamente, y el niño estrella se dirigió hacia la ciudad. Ahora, en la puerta de la ciudad había sentado uno que era un leproso. Sobre su rostro colgaba un capucho de lino gris, y a través de las aberturas sus ojos brillaban como carbones rojos. Y cuando vio al niño estrella venir, golpeó un cuenco de madera y agitó su campana y le llamó y dijo: dame una pieza de oro, o debo de morir de hambre, pues me han expulsado de la ciudad y no hay nadie que tenga piedad de mí. Pero solo tengo una pieza de dinero en mi bolsa, y si no la llevo a mi amo, él me golpeará, pues soy su esclavo, le contestó el niño estrella.
Pero el leproso le suplicó y le rogó, hasta que el niño estrella tuvo piedad y le dio la pieza de oro blanco. Y cuando llegó a la casa del mago, el mago le abrió, lo hizo entrar y le dijo, ¿tienes la pieza de oro blanco? Y el niño estrella respondió, no, no la tengo. Entonces el mago se lanzó sobre él, lo golpeó, puso delante de él un plato vacío y dijo, come, y una copa vacía y dijo, bebe, y lo arrojó de nuevo al calabozo. Al día siguiente, el mago vino a él y dijo, si hoy no me traes la pieza de oro amarillo, te mantendré seguro como mi esclavo y te daré 300 azotes. Así que el niño estrella fue al bosque y todo el día buscó la pieza de oro amarillo, pero en ninguna parte pudo encontrarla. Y al atardecer se sentó y comenzó a llorar, y mientras lloraba, vino a él la pequeña liebre que había rescatado de la trampa. Y la liebre le dijo, ¿por qué lloras? ¿Y qué buscas en el bosque? Y el niño estrella respondió, busco una pieza de oro amarillo que está escondida aquí, y si no la encuentro, mi amo me golpeará y me mantendrá como esclavo. Sígueme, gritó la liebre, y corrió por el bosque hasta llegar a un estanque de agua, y en el fondo del estanque yacía la pieza de oro amarillo. ¿Cómo te agradeceré? Dijo el niño estrella, pues he aquí, esta es la segunda vez que me socorres. No, pero tú tuviste piedad de mí primero, dijo la liebre, y se alejó corriendo rápidamente. El niño estrella tomó la pieza de oro amarillo, la puso en su bolsa y se apresuró hacia la ciudad. Pero el leproso lo vio venir y corrió a su encuentro. Se arrodilló y gritó, «Dame una pieza de dinero o moriré de hambre». Y el niño estrella le dijo, «Solo tengo en mi bolsa una pieza de oro amarillo, y si no la llevo a mi amo, él me golpeará y me mantendrá como su esclavo». Pero el leproso le suplicó tanto que el niño estrella tuvo piedad de él y le dio la pieza de oro amarillo. Y cuando llegó a la casa del mago, el mago le abrió, lo hizo entrar y le dijo, ¿tienes la pieza de oro amarillo? Y el niño estrella le contestó, no, no la tengo. Así que el mago se lanzó sobre él, lo golpeó, lo cargó de cadenas y lo arrojó de nuevo al calabozo. Al día siguiente, el mago vino y le dijo, si hoy me traes la pieza de oro rojo, te dejaré libre, pero si no la traes, seguramente te mataré. Así que el niño estrella fue al bosque y todo el largo día buscó la pieza de oro rojo, pero en ninguna parte pudo encontrarla. Al atardecer, se sentó y lloró amargamente, y mientras lloraba, vino a él la pequeña liebre. Y la liebre le dijo, la pieza de oro rojo que buscas está en la caverna que está detrás de ti. Por lo tanto, no llores más, sino alégrate. ¿Pero cómo te compensaré?, le preguntó otra vez el niño estrella. Pues he aquí, esta es la tercera vez que me has socorrido. No, pero tú tuviste piedad de mí primero, dijo la liebre y corrió rápidamente. Y el niño estrella entró en la caverna y en su rincón más lejano encontró la pieza de oro rojo. Así que la puso en su bolsa y se apresuró a la ciudad.
Y el leproso, viéndolo venir, se paró en el centro del camino y le gritó: «Dame la pieza de dinero rojo o debo morir». Y el niño estrella tuvo piedad de él otra vez y le dio la pieza de oro rojo. «Tu necesidad es mayor que la mía». Sin embargo, su corazón estaba pesado, pues sabía qué destino malvado le esperaba. Pero, he aquí, mientras pasaba por la puerta de la ciudad, los guardias se inclinaron y le hicieron reverencias diciendo: «¡Qué hermoso es nuestro Señor!». Y una multitud de ciudadanos lo siguió y gritó: «Seguramente no hay nadie tan hermoso en todo el mundo». De modo que el niño estrella lloró y se dijo a sí mismo: «Se están burlando de mí y haciendo luz de mi miseria». Y tan grande era la concurrencia de la gente que perdió los hilos de su camino y se encontró al final en una gran plaza en la cual había un palacio de un rey. Y la puerta del palacio se abrió y los sacerdotes y los altos oficiales de la ciudad corrieron hacia él y se bajaron ante él y dijeron: «Tú eres nuestro Señor, por quien hemos estado esperando, y el hijo de nuestro rey». Y el niño estrella le respondió y dijo: «No soy hijo de ningún rey, sino el hijo de una pobre mujer mendiga». «¿Y cómo decís que soy hermoso? Pues sé que soy malo de mirar». Entonces aquel, cuya armadura estaba incrustada con flores doradas y en cuyo casco se posaba un león que tenía alas, alzó un escudo y gritó: «¿Cómo dice mi señor que no es hermoso?». Y el niño estrella miró, y he aquí, su rostro era tal como había sido, y su hermosura había vuelto a él, y vio en sus ojos lo que no había visto allí antes. Y los sacerdotes y los altos oficiales se arrodillaron y le dijeron: «Fue profetizado antiguamente que en este día vendría aquel que habría de gobernarnos. Por lo tanto, que nuestro Señor tome esta corona y este cetro, y sea en su justicia y misericordia nuestro Rey sobre nosotros». Pero él les dijo: «No soy digno, pues he negado a la madre que me dio a luz, ni puedo descansar hasta que la haya encontrado y conocido su perdón. Por lo tanto, dejadme ir, pues debo vagar nuevamente por el mundo y no puedo detenerme aquí, aunque me traigáis la corona y el cetro». Y mientras hablaba, giró su rostro hacia la calle que llevaba a la puerta de la ciudad, y he aquí, entre la multitud, alrededor de los soldados, vio a la mujer mendiga que era su madre, y a su lado estaba el leproso que había estado sentado junto al camino. Y un grito de alegría brotó de sus labios y corrió hacia ellos, y arrodillándose besó las heridas en los pies de su madre y los mojó con sus lágrimas. Inclinó su cabeza en el polvo y sollozando le dijo: «Madre, te negué en la hora de mi orgullo, acéptame en la hora de mi humildad. Madre, dame amor. Madre, te rechacé, recibe ahora a tu hijo». Pero la mujer mendiga no le respondió ni una palabra. Y extendió sus manos y abrazó los blancos pies del leproso y le dijo: «3 veces te di de mi misericordia, pide a mi madre que me hable una vez». Pero el leproso tampoco le respondió ni una palabra. Y volvió a sollozar y dijo: «Madre, mi sufrimiento es mayor de lo que puedo soportar.
Dame tu perdón y déjame volver al bosque. Y la mujer mendiga puso su mano sobre su cabeza y le dijo, levántate. Y el leproso puso su mano sobre su cabeza y también le dijo, levántate. Y se levantó y los miró, y he aquí, eran un rey y una reina. Y la reina le dijo, este es tu padre a quien has socorrido. Y el rey dijo, esta es tu madre, cuyos pies has lavado con tus lágrimas. Y se echaron a su cuello y lo besaron, y lo llevaron al palacio, y lo vistieron con ropas hermosas, y pusieron la corona sobre su cabeza y el cetro en su mano, y sobre la ciudad que estaba junto al río, gobernó, y fue su señor. Mucho mostró de justicia y misericordia a todos, y al mago malvado lo desterró, y al leñador y su esposa les envió muchos regalos ricos, y a sus hijos les dio alta honra. No permitía que nadie fuera cruel con ave o bestia. Enseñaba el amor, la bondad amorosa y la caridad, y a los pobres les daba pan y a los desnudos vestimenta, y había paz y abundancia en la tierra. Sin embargo, no gobernó mucho tiempo. Tan grande había sido su sufrimiento y tan amarga la prueba de su fuego, pues después del espacio de 3 años, murió. Y el que vino después de él, gobernó malamente. Fin. Y así terminamos este hermoso cuento titulado El niño estrella de Oscar Wilde. Les deseamos el mejor de los años para este próximo 2026. Un abrazo a todos y gracias por su apoyo. Sanedid y yo agradecemos su atención. Si les ha gustado, regálenos un like, suscríbanse y compartan. También sus comentarios son muy importantes. Gracias y hasta el próximo año.